siempre nos dicen que si somos de izquierda nos vayamos a vivir a un país de gobierno socialista. No, forzosamente, ¿no? Yo sí soy de izquierda y vivo en un país de derecha. Lo que quiero es que mi país sea de izquierda, ¿no? Si tú quieres que los más desprotegidos estén bien, pues no te vas a ir a una Europa donde los más desprotegidos están mejor que en tu país, ¿no? Sin decir que estén bien y maravillosos, o mucho mejor sí que están. No se trata de la vida personal de uno. Se trata de que tu país tenga precisamente las ventajas, o la gente de tu país tenga las ventajas en mi caso, en lo que yo defiendo, de una serie de políticas socialdemócratas. No es que el gobierno sea socialista, es que las políticas son socialdemócratas. Las políticas del estado del bienestar, las políticas de la gratuidad de los servicios, las políticas de la vida digna, las políticas de pagar eso con una fiscalidad progresiva. Entonces, ¿qué opinas de que el neoliberal Salinas de Gortari vive en España? Porque no es tonto, sabe que se vive mejor en un país con políticas socialdemócratas, aunque el PP las quiera destruir y en sus comunidades autónomas lo está haciendo. Se vive mejor en un país regido por políticas socialdemócratas. Además, siendo millonario, que es lo que Salinas lo es, pues, le da igual dónde vive, puede vivir en cualquier lado, pero aquí se vive mejor. Esto es absolutamente cierto. Esto así, siempre se le decía a la gente, si eres tan de izquierda, vete a Cuba. Yo tenía una respuesta distinta de los comunistas, ¿no? Solo conozco uno que se fue a Cuba, que es Willy Toledo, que es una especie de actor español, era comediante o algo por el estilo. Pero bueno, él decidió que sí se iba a ir a vivir a Cuba para demostrar. Unos pocos meses regresó. Oye, no, pues estoy muy bien en Cuba. Pero prefiero estar en España. Vale, yo también. Así que los neoliberales, Salinas tiene ideología neoliberal, pero no tiene ni negocios ni poder para ser neoliberal, ¿no? El neoliberalismo es otra cosa que la gente no sabe lo que es. Y después de cómo se repitió en México, sobre todo, de manera machacona, que todo era neoliberal sin explicar lo que era, la gente se ha quedado con una idea absolutamente esotérica del neoliberalismo. El neoliberalismo es simplemente sacar al Estado de la mayor cantidad posible de espacios de control del mercado y de la libre empresa, con la creencia igual de irracional, igual de religiosa, igual de infantil que la que tienen los marxistas, pero del otro lado, la idea de que si quitas al Estado de la empresa, las empresas lo resolverán todo. Y no, cuando sacas la regulación del Estado a las empresas, algunas se comportan muy bien y otras cometen unas depredaciones del tamaño del mundo. Cuando no regulas, por ejemplo, las farmacéuticas, tienes casos como el de los opioides y de la familia esta, que se está liberando de que sean encarcelados todos, porque en su farmacéutica se dedicó a promover la venta de opioides entre los médicos privados estadounidenses. No hay médicos públicos en Estados Unidos, y se llenaron de dinero haciendo algo que en cualquier otro país no te permitirían hacer, porque la maldita socialdemocracia, que también empapa muchas veces a los gobiernos de derecha, hace que no te permitan hacer lo que se te dé la gana. El neoliberalismo, la idea es que puedas hacer lo que se te dé la gana, porque las fuerzas del mercado, por arte de magia, así como la queda del capitalismo por arte de magia, van a crear un mundo mejor. Pues no funciona en ninguno de los dos casos.